Este fin de semana Javier Milei firmó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y esta noche, como te estamos contando, viaja a Davos para participar del Foro Económico Mundial. Estamos en comunicación con el consultor político Carlos Fara. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, tenemos una agenda nutrida, sobre todo internacional, el tema del acuerdo, la no presencia de Lula, ahora la presencia de Donald Trump en Davos. Bueno, hay algunos cabos que se van atando para el presidente Milei, por lo que se ve. Sí, totalmente. Bueno, digo, más allá del el gesto de Lula de no estar en la firma, pero había recibido, digamos, a los enviados europeos antes, también mostrando, digamos, que Brasil es un jugador de nivel global, obviamente muy superior a la Argentina en otras condiciones, más atractivo desde distinto punto de vista, y un presidente que pasó de insultar al Mercosur muy al principio de su gestión a aceptar que se podían negociar determinado tipo de cuestiones y por supuesto, digamos, casi imposible negarse a firmar un tratado de libre comercio, ¿no? Teniendo en cuenta su filosofía económica, y por otro lado un Milei también pragmático, ¿no? Si efectivamente el discurso de mañana es el que se anticipa, significará que no se habrá metido como en camisa de 11 varas con temas como a los que aludió el año pasado y que le generaron un costo innecesario en la opinión pública, inclusive, digamos, entre propia gente que lo había votado, más allá de las marchas y todo el debate que hubo después, ¿no? Carlos, el presidente está viajando a Davos y todos tenemos el foco puesto en qué es lo que va a decir el miércoles la Casa Rosada. Anticipa una vez más otro discurso disruptivo. Veremos de qué se trata. Pero en un escenario muy particular, ese día habla Trump, la Argentina está ultra alineada con los Estados Unidos, pero la Unión Europea en estos momentos tiene un foco de tensión porque se sabe Trump quiere avanzar sobre Groenlandia. ¿Impacta esto en algo a la Argentina o puede resultar inocuo? No, en el caso de Groenlandia particularmente no. Digo, primero, el alineamiento. Argentina, digamos, está totalmente con las manos atadas respecto al tema Estados Unidos y ergo Fondo Monetario, ¿no? Digamos, necesita un buen informe, que se dispensen algunos metas que no se lograron, como la acumulación de reservas. Entonces, de ese punto de vista, digamos, no creo que haya mucho ruido particularmente. Para una situación, digamos, un tanto inédita, un tanto particular, pero que por otro lado, digamos, le favorece a Argentina el hecho no solamente, digamos, de tener un acceso a un mayor mercado, sino también para salir un poco de la tensión entre Estados Unidos y China, ¿no? Desde ese punto de vista me parece que para Argentina y particularmente para el presidente Milei es vamos a decir, una buena colectora entrar en ese tipo de situación. Carlos, el sábado el presidente, digamos que suscribió algo que se llama Consejo de Paz, que fue lo que lanzó Donald Trump para la Franja de Gaza. Bueno, resulta que Netanyahu no lo ve bien. No lo ve bien ese Consejo de Paz porque convierte a la Franja de Gaza en un protectorado. Y a su vez ahora Trump dice, bueno, si quieren formar parte del Consejo de Paz van a tener que pagar $1.000 millones. Es lo que dijo en las últimas horas. Hay apresuramiento, inclusive también con esto de salirse de agencias de las Naciones Unidas, mientras Argentina está postulando un candidato para ser secretario general. ¿Hay apresuramiento de parte del gobierno en algunas decisiones, sobre todo las que tienen que ver con el alineamiento con Estados Unidos? Sí, volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? Es un gobierno con asume con mucha debilidad política y mucha debilidad desde el punto de vista económico, tratando de ordenar las cosas, apostando todo, más que a Estados Unidos, diría al propio Trump,
y que por eso, digamos, las idas y venidas de Trump también le generan dolores de cabeza, porque no le queda otra que ir atrás de esas decisiones, ¿no? Y en algunas, vamos a decir así, hacerse un poco el tonto, ¿no? Digo, porque tampoco, digamos, como preguntaban ustedes recién, tampoco, digamos, le conviene comprarse conflictos ajenos. De manera que si Netanyahu por ahí no le gusta, digamos, esta comisión de administración de Gaza, Argentina, digamos, su prioridad número uno absoluta sigue siendo Trump. Después, a partir de eso, ordena el resto, más allá de su, vamos a decir, este encolumnamiento, digamos, o su ascripción también al gobierno de Netanyahu, trasladando la embajada argentina a Jerusalén. Pero lo cierto, digamos, es que el hilo se corta por lo más fino. Por lo tanto, digamos, yo diría, número uno siempre Trump y después se ve lo demás. Carlos, el presidente tiene muchos temas abiertos aquí en la Argentina. De hecho, hoy se ha convocado finalmente sesiones extraordinarias, pero sigue manteniendo un perfil y de hecho es muy mencionado por referentes de la economía, la política y la filosofía en el exterior como un presidente que, más allá de sus ideas, es ejecutivo en lo que planea. ¿Milei quiere ser un líder global? ¿Cómo surge además esta idea de tener un polo de políticos de derecha que probablemente él intente liderar? Bueno, está claro, digamos, que el presidente es más líder, es decir, apunta, digamos, más a ser un líder e influencer que un presidente ejecutivo, ¿no? Digamos, está obviamente obteniendo resultados. Me parece que con el tiempo algo de estas veleidades internacionales las ha ido frenando un poco, ha reducido la cantidad de estos viajes más políticos, ¿no? De encolumnamiento político que venía haciendo. Me parece que ha entrado, digamos, como en otra fase desde ese punto de vista, aun cuando, digamos, está más consolidado políticamente que nunca, por supuesto, y, digamos, algunos resultados económicos son como muy palpables. A mí me parece que desde ese lado la idea de generar algún polo de derecha que pudiese estar encolumnado con Trump, me parece también tiene que ver con la situación en la cual ya Milei, si bien es niño mimado, ¿no?, del gobierno de Trump sin duda, también es cierto que ya no es el único, ¿no? Digamos, en Bolivia ganó algo que está del centro a la derecha, la situación de Chile, digamos, muy claramente, la situación de Ecuador, puede ser que gane alguien de derecha en Colombia en la elección presidencial de abril, de manera que es mejor ser como la cabeza de algo, más teniendo en cuenta, digamos, que su exclusividad de alguna manera, podría decir, un poco se diluya en este gran espacio, ¿no? Carlos, ahí vuelvo al tema de la convocatoria extraordinaria desde el próximo 2 de febrero. Para el gobierno hay un objetivo muy claro que tiene que ver con lograr la aprobación de la ley de reforma laboral. ¿Por qué? ¿Y cómo pensás que va a manejar esa otra cuestión que plantean otros actores políticos importantes, los de la oposición? ¿Qué estás analizando en este escenario? Mira, a mí me parece, primero, digamos, recordar que esta ley de reforma laboral es un poco una ley ómnibus, ¿no? Porque incluye un montón de elementos que no tienen nada que ver estrictamente con lo laboral, como por ejemplo el tema de qué va a pasar con los colegios profesionales, ¿no?, y su poder de policía. Pero más allá de eso, lo cierto, digamos, que ahora el zapato en donde aprieta tiene que ver con los artículos que tocan recursos de las provincias, a reducir el impuesto a las ganancias, por lo menos durante 2026, las provincias verían reducidos sus ingresos. Para provincias que están que terminaron en 2025 bastante más ajustadas financieramente en general que lo que había pasado en 2024, y que por lo pronto, digamos, el consumo masivo sabemos que no se reactiva pronto, y eso les está complicando la vida en su propia administración y respecto también a lo que giran a los municipios. Con lo cual, digamos, hay un efecto cascada políticamente un poco complicado. De manera que me parece que yo creo que la reforma laboral tiene probabilidad de salir, pero ojo, digamos, con esos artículos, en tanto y en cuanto el gobierno no le encuentre la vuelta como para poner una zanahoria que signifique algún tipo de compensación, que no sea simplemente
una inyección de optimismo diciendo que si se da la reforma laboral, como eso va a reactivar el mercado de trabajo formal, entonces a la larga se verían beneficiados. Porque eso por ahora, digamos, es una hipótesis optimista del gobierno, pero sabe Dios si pasará. De todos modos, como decís en tu última columna, la resistencia está de feria en enero, es decir, la oposición está de feria y la única agenda es la del gobierno. Sí, yo te diría que sí, digamos, vamos a ver en estos días obviamente un poco más activo, sobre todo al kirchnerismo en el Senado, porque ahí está la ley de reforma laboral. Pero la verdad es que, digamos, sin ninguna capacidad de reacción, ¿no? Es como si efectivamente no tuvieran, digamos, agenda, no tuvieran ideas, no tuvieran, digamos, nada que proponer, ¿no? Frente a ciertas oportunidades que a veces da el escenario, aunque más no sé, como yo lo planteaba en la columna, ciertas medidas regulatorias de Trump, como tratar de bajar las tasas de interés de las tarjetas de crédito, son cosas que perfectamente se le podrían haber ocurrido a Kicillof para la Argentina, ¿no? Vuelvo al tema de la reforma laboral. Hay un punto que me gustaría profundizar. ¿Vos notás al gobierno convencido de que esto va a generar trabajo? Estamos en uno de los peores momentos en cuanto a la creación de empleo privado y registrado en el país. ¿Ves convencimiento o en realidad estás observando que hay un compromiso con el Fondo Monetario, con organismos internacionales, de decir, tengo consenso político y avanzo con estos temas? Bueno, a ver, primero el gobierno está absolutamente convencido de la necesidad de la reforma laboral, eso es así, además de que, digamos, están entre los compromisos, reforma laboral, reforma impositiva, reforma previsional, que el gobierno, por alguna razón, ha decidido dejarlo para un eventual segundo mandato de Milei, ¿no? Ahora, me parece que el punto, digamos, es, más allá de que la Argentina vaya a crecer en el 2026 por segundo año consecutivo, lo cierto es que si no hay reactivación de consumo, digamos, la estadística laboral de los últimos 4 o 5 meses, de junio a octubre, por lo menos está indicando una retracción del empleo. Entonces digo, si no hay reactivación, digo, yo creo que la ley laboral permite facilidad de contratación, también permite facilidad de despido, ¿no? Digo, valga decirlo, pero si no hay reactivación económica, digamos, y las inversiones no empiezan a ser un poco más potentes, te diría que el incentivo a tomar empleados es, digamos, una mera hipótesis, no significa que necesariamente se vaya a traducir, por lo menos en el corto plazo, ¿no? El argumento del capítulo tributario es el punto fuerte de la oposición para rechazar la reforma laboral. Sí, a ver, yo sospecho, digamos, que el gobierno va a terminar de encontrarle la vuelta a esto, digo, porque si no sería un dolor de cabeza, pero es cierto que si no le encuentran la vuelta, tendríamos una situación en la cual por ahí se aprueba la reforma laboral, pero de vuelta, como pasó con el famoso capítulo 11 en el presupuesto nacional, alguna cláusula se quede por el camino y entonces sea una reforma laboral, digamos, que quede un poco incompleta, con el dolor de cabeza de que después hay que ir a diputados, diputados puede introducir reformas, vuelve al Senado, bueno, en fin, una serie de cuestiones en donde me parece que todavía falta hilar bastante, ¿no? Carlos, ¿por qué nadie se opone a Milei? Bueno, a ver, mira, primero cuando vos pensás que te va a ir mejor en la elección y la perdés, por lo menos como la perdió el kirchnerismo, eso implica una catarsis, implica un duelo, eso lleva tiempo, eso te lleva energías, pases de facturas internos. Por eso yo, digamos, vengo diciendo que lo más probable es que si hay algo de lo político que se despierte más, en principio, si el gobierno no hace las cosas alguna cosa incorrecta, está más para la segunda parte del año, ¿no? Porque cuando te pasan esas cosas, cuesta mucho pensar entonces cómo pararse frente al gobierno, qué estrategia tener, teniendo en cuenta, digamos, que la próxima es muy definitoria, ¿no? En donde se juegan los ejecutivos y que más allá de la presidencial, por lo menos tenés que contener tus propios distritos, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, yo te diría que hoy por hoy me parece que nadie tiene claro
cómo habría que pararse frente al presidente. Entonces serán, por ejemplo, los temas, las inquietudes, la calle, las que puedan dar algún tipo de respuesta para manifestar descontento. ¿Vos ves en el horizonte algún tipo de conflicto social? Bueno, a ver, primero yo creo que al ganar el gobierno, yo creo que uno tendría que pensar en que va a tener un cierto, digamos, margen de expectativa. Tengamos en cuenta que está el Mundial a mitad de año, después vienen las vacaciones de invierno. Entonces no me parece, digamos, que vaya a haber como alguna corriente de opinión pública que lo complique al gobierno de corto plazo, a diferencia del 2025, bueno, que eso se produjo por una sumatoria de errores del presidente, ¿no? Como comentábamos recién, entre otras cosas, el discurso de Davos. Si el gobierno no comete esos errores, si no pasa una crisis internacional, y si este esquema económico es sustentable, entre otras cosas, digamos, aunque más no sea por el respaldo del Tesoro de Estados Unidos, yo no veo un problema en la primera parte del año. Sí es cierto que digamos, el mandato fue para seguir, obviamente, bajando la inflación, pero también para que la economía se reactive. Si eso no se produjese, yo creo que en algún momento de la segunda parte del 2026 vamos a ver algún deterioro de opinión pública, sencillamente porque obviamente la paciencia también empieza a agotarse, ¿no? Bien, es Carlos Fara, consultor político y analista, ha sido presidente de distintos grupos de consultores y analistas en Argentina y en el exterior también. Como siempre es un gusto, profesor, que esta noche haya estado junto a nosotros aquí en estas noticias a las 20:30. Un placer enorme para mí también. Buenas noches.